En un reportaje que se le hizo por Cadena 3, y lo primero que dijo es algo que se venía Luis hablando y que él mismo lo quiso deslizar, no da nombres, y es que su ministro de Economía no va a ser un integrante de Unión por la Patria, que va a ser, viene de otro sector, de otra fuerza que no está integrado en este momento en Unión por la Patria. Uno algún nombre tiene dando vueltas. Si querés lo escuchamos primero a Massa y después lo hablamos. ¿Por qué planteo esto? Porque centralmente el año que viene Argentina tiene bajo nivel de vencimientos, alto nivel de exportaciones. Eso va a revaluar nuestra moneda y nos va a permitir enfrentar la inflación. En paralelo, vamos a un programa de déficit cero, y sí le puedo decir que mi ministro de Economía no va a ser un ministro de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político. ¿Ya lo habló? Sí. ¿Y ya tiene su nombre? ¿Cuándo lo va a decir? En su Hoy, momento. ahora en Cadena 3. No, de ninguna manera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, nota con la poderosa Cadena 3 de Córdoba, de paso, Sí, ¿no? Que eso tiene un alcance nacional. ¿Qué no lo va a decir? ¿Qué te huele? No, a ver, él estuvo coqueteando con Labaña, con el nombre de Labaña. Sí. Roberto Labaña se presume que no va a ser. No va a ser. Pero sí, de alguna manera, que va a ser un economista que va a tener que ver con alguno de los equipos que estuvo identificado con lo que el peronismo y ciertos sectores del mercado hablan como la última buena época de estabilidad que hubo en Argentina, que tiene que ver con la última etapa, económicamente hablando, ya sé que vamos a decir, políticamente no, con la última etapa del gobierno de Eduardo Duhalde y los tres primeros años de Néstor Kirchner. Por lo tanto, no sería nada raro que fuera alguien cercano al equipo de Labaña, y esto es lo que se está especulando. ¿Qué fue la versión de que podía ser Redrado o Francisco Narváez? ¿Te acordás que sonaban fuerte ellos dos, no? A ver, ellos dos están bien. Francisco Narváez cumple un poco con esto. El caso de Redrado también podemos decirlo. Narváez está muy cercano a Massa. De hecho, muy. De hecho, aportó a la campaña y estuvo en buena parte de la... Hablé en off con él porque le ofrecí la entrevista y me dijo que por ahora no, pero está trabajando con Massa. Sí. Está trabajando con Massa, está muy cercano. Cada vez que Massa tiene alguna participación en alguna reunión con empresarios, como puede ser la cumbre de ideas, estoy diciendo nombres al azar, pero ese tipo de reuniones, de Narváez ha estado con él siempre. Es decir, está muy en la vinculación de Massa con el mundo empresario. Massa la tiene por su lado también, pero está articulando mucho con él. Y Redrado se abrió de las posiciones que había tenido de asesoramiento. ¿Se fue de la reta? No tengo vínculo con Redrado. Hoy no tiene una identificación está pública. Enojado Redrado. Viste que se enoja fácil. Sí, se enoja fácil. También lo juegan mucho, ¿no? Con uno o con el otro. Lo estamos haciendo en este momento. Pero lo que sí es cierto es que aparecería como que está más disponible ahora. No, nobleza obliga, más allá de este encono personal que tiene que ver con una cuestión estrictamente fuera de la política. Un tipo muy formado, tipo sabe un montonazo, Redrado. Mucho. Digamos, y genera como una cierta confianza en todos los sectores. No te olvides que acá no hay un cargo que cubrir, hay dos. Uno es del tema del que estamos hablando. Uno es el Ministerio de Economía. Sí. El otro es el Banco Central. Claro. Massa también dio algunas definiciones en este reportaje sobre el Banco Central, y ya lo había dicho antes también. Él dijo que le va a dar la mitad del directorio del Banco Central al primer partido de oposición con representación parlamentaria. Es decir, ¿qué es lo que dice? Quiere que haya un control, es lo que dice Massa, quiere que haya un control del Banco Central, un control político, que es cierto que el control político lo tenés con la constitución del directorio. Ahora, es interesante porque se sigue despegando, digamos, Massa es Massa. Si ustedes ven el modo de plantear la campaña, es Massa. No es peronismo, no es Unión por la Patria, no es el kirchnerismo, no es el PJ, no es nada. Fíjate cuando habla del kirchnerismo Sergio Massa. ¿El gobierno kirchnerista de Sergio Massa, como plantea Schiaretti? No, el gobierno de Sergio Massa es de Sergio Massa. Y es un gobierno de unidad nacional. Empieza el 10 de diciembre y precisamente el hecho de convocar un gobierno de unión nacional y plantear que sectores del mundo empresario, sectores del mundo del agro, sectores de diferentes fuerzas políticas tengamos la capacidad de definir políticas de Estado, tiene que ver con una etapa nueva de la Argentina. Y sin dudas que el desafío es en esta transición cada uno poner lo mejor para que esta etapa termine bien, pero sobre todas las cosas poner toda la energía en que el 10 de diciembre tengamos la capacidad
de poder sentarnos a la mesa y acordar políticas de Estado alrededor de temas que para mí son centrales. Es el operativo de despegue que él me podrá decir, el máximo decir, nos va bien, sacamos el 36% de los votos. A mí me parece un ejercicio distópico, o sea, no es kirchnerista. Bueno, de alguna manera todo lo que tiene por conquistar Massa, lo digo así porque todavía quedan, sí, claro, quedan unos días, tiene que venir de ese lado, tiene que venir de alguien. Es como se lo dijo a Luis Majura aquí, que Cristina no va a integrar, tiene que decir eso, no va a integrar el gabinete, se va de vuelta. La historia, Cristina vuelve a tejer suéteres en su exilio en el sur. Esa es la imagen. No le interesa la política para nada y esto es lo que está... Nosotros le recreemos, ¿no es cierto? Totalmente. Claro, sí, es lo que yo pensé. Y si ya pasó una vez, ¿por qué no va a volver a pasar? ¿No es cierto? Claro. Que se retiró totalmente. Se fue. Ahora, este ejercicio, vos decís, es electoral porque está intentando conquistar votos. Hay que escucharlo ayer en Córdoba, cuando le pide disculpa a los cordobeses, que le va a devolver lo que le quitaron. Todo esto, sabe que ahí, primero... Juntos por el Cambio antes y ahora Milei son potentísimos. Tiene que buscar el electorado cordobés. Mira, así lo decía. Sé que es una provincia que a lo largo de los últimos años ha peleado por su desarrollo y por su crecimiento, muchas veces sintiéndose sola, muchas veces sintiendo que desde el poder central se le dio la espalda, muchas veces sintiendo que era injusta la distribución de ingresos respecto del aporte que hacían. Por la parte que me toque, mis disculpas a los cordobeses. Por la parte que me corresponde, desde el 10 de diciembre, mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota, de que Córdoba, como corazón de nuestro país, sea parte del crecimiento, del desarrollo, y nunca más le tenga que hacer juicio a la nación para... Campaña, o sea, cordobeses vengan para acá, ¿no? El problema que tiene en Córdoba, que en primer lugar Córdoba tiene una característica muy particular y es que tiene una identificación con un modelo de gestión económico de la provincia. Total. ¿No? Esto estamos de acuerdo. En Córdoba, seas peronista, radical o de quien sea, no votás en contra del sector agropecuario, no votás en contra de la metalmecánica. La República de Córdoba es así. Es así. Entonces, sale Schiaretti a contestarle puntualmente, está todo bien Massa, pero nos dejaron afuera y vos nos seguiste dejando afuera. Por ejemplo, en cuestiones, es muy inteligente Schiaretti en esto, de la SUBE. Córdoba nunca terminó de enganchar dentro del sistema de la SUBE. Entonces, ¿qué le dice Schiaretti a Massa en respuesta a esto que dijo? Está todo bien, se agradecen las disculpas, se agradece el cariño con el que habló sobre De la Sota, pero ustedes siguen subsidiando el AMBA, nosotros no siquiera tenemos SUBE, no recibimos los subsidios al transporte, los créditos que dan para compra de vivienda quedan chicos, entonces se agranda Schiaretti y dice, nosotros tuvimos que salir a reforzar los créditos de vivienda, justo lo dijo en una inauguración de vivienda que estaba haciendo. El problema que tiene Massa es que la factura de Córdoba, la factura que Córdoba tiene para pasarle, como otras provincias, pero digo caso, pero claro, al gobierno nacional es gigantesca y es con el gobierno de Cristina, con el gobierno de Alberto, y ahora con el gobierno de Massa. Déjame que haga localismo. Santa Fe no está muy atrás de la postergación. Solo que tuvimos un inexistente gobernador. Hace 4 años que no tiene gobierno Santa Fe, que es Omar Perotti. Que la verdad que lo digo con dolor porque es un tipo inteligente que se formó en el exterior para administrar. Fue un fracaso estrepitoso la provincia de Santa Fe, tan postergado como Córdoba. Claro. Solo que Schiaretti la sostuvo hasta el día de hoy al reclamo y todo esto, ¿no? Y el otro punto que pasa en Mendoza, pasa en Córdoba, es el tema de que también Schiaretti tiene que estar mirando lo que sucede con el votante cordobés, porque el schiarettismo, ahora ya en traslado a Yarlora, tiene 4 años para gobernar. Claro, con Yarlora, obvio. Y en las elecciones sabe que la presión política interna va a ser muy fuerte. Ahí Milei es lo mismo que pasa con Mendoza, ¿no? Ahora, tienen que mirando, ¿no? Y vos que tenés súper experiencia para hacerlo, baja el tono, pues digo, el domingo creo que hay un momento en el que pierde cierta compostura Sergio Massa cuando el juicio de la Corte, y cuando le pregunta por Cristina Luis Majul. Mirá, compará lo que acaba de mostrar el profe Rabanal recién, diciendo no es kirchnerista mi gobierno, al momento que se refiere con Majul hace 48 horas sobre Cristina. A mí ¿sabes qué me interesa? Por ejemplo, si vos pondrías las manos en el fuego por la inocencia de Cristina en la causa en la que ya fue condenada, Vialidad Nacional.
¿Las pones? Yo Sí, no vos, tengo, Massa. yo no tengo la responsabilidad de poner las manos en el fuego por nadie. No las pongo por nadie, ¿sí? ¿Te queda claro? Ahora, ¿Crees que es inocente? ¿Crees que es inocente en esta causa? La define la justicia, eso te iba a decir. Tampoco creo en los que se arrogan, ¿sí?, la facultad de un juez de decir cometió un delito antes de tiempo, usando de alguna manera el poder de influencia que pueden tener desde un medio o desde una banca. Bueno, ahí se saca. De paso quiero decir, está condenada. Sí. Toda la instancia recursiva, como el Estado de Derecho prevé y el debido proceso prevé. Pero hay una condena, por las dudas, ¿no? Sí. El problema que tiene Massa, es que el 36% de los votos que sacó tiene un contenido de voto duro que tampoco lo puede... Claro. Está cautivo, está mucho más cautivo que lo que estaba antes, Es que pero, eso... tampoco lo puede abandonar. Hablando con uno de los integrantes de la campaña de Massa, me decía, nosotros el voto duro lo tenemos absolutamente cautivo. Por espanto a Milei y por alguna esperanza de que se reproduzca lo que con Alberto. O sea que gana Massa, todo el mundo dice, Massa se va a desembarazar de Cristina. Quiero verlo a eso. Estamos hablando de Massa, pero estamos hablando de Cristina. No estamos hablando de... ¿viste? Porque esta cosa de... Me tengo que poner un poquito gorila, ¿puedo? Sí, para mí un placer, por supuesto. Ahí está. Digo, cuando vos hablas del peronismo pensás, Menem se fagocita Cafiero, Duhalde fagocita a Menem, Néstor fagocita a Duhalde. La pregunta es, ¿Massa va a poder con Cristina? Digo, estamos hablando de Cristina Fernández Kirchner, no de cualquiera. Yo te cruzo dos imágenes. Sí. Este Massa, este Massa. Después el Massa que dice, Cristina no va a hacer absolutamente nada en mi gobierno. Y eso te la cruzo con la foto de la Asamblea Legislativa donde aparecía Massa solo en un palco, una imagen extremadamente peronista, con las cortinas de paño bordó atrás. Y el contrajuego de la imagen de Cristina desde atrás, proclamando la fórmula. Y te agrego una composición tercera que... Perdón, esa foto se distribuyó oficialmente. Sí, aparte la pasaba Reiber, el vocero de Cristina. Digo, y un Milei apoyado contra la pared, él está en la última fila de bancas. Ajá. Ahora, mirá este otro corte si no también ayuda a entender lo que acaba de decir hoy. Acaba de decir hoy, lo traía el profe Rabanal, Massa, que su eventual ministro de Economía, si gana las elecciones, no sería de su partido. Mirá esto. Creo de verdad que es fundamental cuidar el ingreso de los argentinos. Y me asusta, y me preocupa, y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte, porque es llevar a 722 pesos el boleto de colectivo de cada uno de los y las cordobeses. Me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio del combustible, porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos. Está Juliano ahí atrás, mi compañero de facultad, el ministro de Transporte, que todavía no rindió cuenta de poner las cartelerías del transporte público. ¿Te acordás cuando hizo campaña con las cartelerías? Sí. Un saludo, Juliano. Digo, esto fue a buscar a Córdoba. Esto fue a buscar a Córdoba. Ahora, si vos ves, está muy bueno cuando van a las provincias los candidatos, porque ahí el que está gobernando se tiene que contrastar con la necesidad de la provincia. Ahí te leo muy rápido, hay un hilo bastante largo donde Schiaretti le contesta todo esto a Massa. ¿Y ven qué le contesta? Uno, te lo dije al principio. De nada sirve que vengan a firmarnos algunos municipios la tarjeta SUBE unos días antes de que sean las elecciones de segunda vuelta, mientras todos los subsidios de transporte se quedan mayoritariamente en el AMBA. Basta que en el interior nos hagamos cargo de la luz de quienes prestan servicio en el AMBA. Pásenle de norte y de sur a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia. Qué bien, Schiaretti. La verdad... Esta es la idea de un país unitario que desde Córdoba proponemos. Le dice Pero qué bien. La verdad, nobleza obliga... y lo tengo que comparar con el gobernador de mi provincia, Mudo, el de Perotti, digamos. Empezó tarde la campaña, Schiaretti. Sí. Empezó tarde la campaña. Esto le hubiera rendido muchísimo más si lo hubiera Empezó dicho tarde. Mira, ahí está, esto es lo que estás diciendo, ahí ¿no? Está. Basta que en el interior nos hagamos cargo de la luz de quienes prestan el servicio en el AMBA, que pase lo que estabas leyendo, ¿no? El país unitario y demás, se lanzó con todo, ¿no? También le dice que a AISA la pagamos todos los argentinos. Claro.
basta de retenciones al campo, que suban en serio el corte del biocombustible que producimos. Le hizo No, la devolución es impresionante. un rosario Bueno, del otro extremo está Javier Milei, que está haciendo una campaña más táctica, me parece. Más evitando lo que todos esperan del otro lado, que se desborde, que estuvo el domingo con José del Río y que lo acusó a Sergio Massa de tener con la gente de Lula una campaña del miedo, que es la que utilizó Lula contra Bolsonaro. Mira. A ver, si hay alguien que está compitiendo dentro del sistema, con las reglas del sistema, soy yo. ¿O cómo estoy compitiendo? ¿No lo hice para ser diputado? ¿Acaso no estoy cumpliendo con todos los procedimientos para ser presidente? ¿En qué parte entra esa mentira? No, lo voy a poner al revés. No, porque lo voy a poner al revés. Decime por qué alguien puede decir semejante disparate. Que me expliquen de dónde surge ese disparate. Porque los que violan la República sistemáticamente es Massa cuando quiere atacar a la Corte Suprema de Justicia. Es Massa que viola la ley electoral haciendo campaña política, siendo el ministro de Economía, violando la veda en las restricciones de lo que puedes hacer o no en materia de política antes de una elección. ¿De qué estamos hablando? Los que se llevaron, puesto a la Corte, a los distintos poderes y todo, digo, ¿quiénes son? Es el kirchnerismo. Y como digo, ¿eso me van a venir a correr a mí? Digo, te diría que es un problema de proyección. Bueno, está con nosotros Waldo Wolf, gracias por estar con nosotros. Estamos charlando con el gran profe Rabanal, pero es un placer que esté con nosotros, me encanta charlar con él de política. ¿Qué estás viendo de hacia dónde van estos 12 días de campaña? Bueno, un Massa más Massa que nunca, un simulador, un mentiroso, ¿no? Porque, por ejemplo, él dice que este gobierno no va a ser el de él, si llegase a ser un gobierno kirchnerista. Ahora, yo no vi echarlo o pedir la renuncia de Cafiero porque se pronunció a favor de Hamás, más allá de que él dijo que estaba en contra, y sin embargo así lo hice con Insaurralde. Y hoy todavía no lo escuché pedir la interpelación del jefe de gabinete por el caso Tailade. Es su compañero de fórmula, se le complicaría. Entonces digo, si Massa dice que este gobierno no va a ser kirchnerista, lo que debería hacer hoy mismo, y que lo debería hacer, yo no soy más diputado, soy secretario de la Ciudad de Buenos Aires, ya mismo el Congreso de la Nación debería pedir una especial para que comparezca el jefe de gabinete de ministros, de quien depende la AFI, para interpelar también a Tailade y que explique por qué perseguía, investigaba y espiaba, en este caso, a los jueces de la Corte Suprema. O sea, Massa, voy a decir algo que va de suyo. En las casas la gente se va a reír, va a decir, Wolf, descubriste América. Massa miente. Si él no va a tener un gobierno kirchnerista, hoy tiene dos posibilidades: pedir la renuncia de Cafiero y pedir la interpelación de su jefe de gabinete, que es su compañero de fórmula. Y una tercera, que si lo tenés ese corte de la Corte, el pedacito de la Corte es interesante, porque el domingo dijo con Majul respecto a la Corte Suprema que no había leído el proyecto de juicio político. Lo cual primero hubo diputados de Frente Renovador que votaron a favor, quiero decir, ya leyó, capaz que en 48 horas ya leyó para saber concretamente Massa, Hamás, Massa, espías ilegales, Massa, Corte Suprema, ¿qué piensa concretamente, no? Bueno, por eso te digo, es mentira. Ya nos han mentido mucho. Bueno, yo ya me he manifestado, tengo 55 años. Los últimos 20 viví 16 años el proyecto nacional del kirchnerismo, cada vez peor. De mis 55, 40 la provincia de Buenos Aires. Yo soy vecino de la provincia de Buenos Aires, la vi deteriorarse. De esos 40 años, 32 gobernaron ellos y 40 gobernaron el tercer cordón del conurbano, los partidos más postergados, y nos han mentido. Y siempre aparece una alternativa nueva. Néstor era distinto, no fue distinto. Cristina al principio también era distinta, no fue distinta. Bueno, volvemos mejores. Ni hablar de Alberto Fernández. Volvemos mejores, ¿no? Massa está mostrando ahora que es Massa y que Massa es kirchnerismo, porque en su armado político en la Cámara de Diputados tiene a Tailade,
tiene a Máximo Kirchner, tiene a Penaca, tiene a Moró, a Cecilia Moró. Kirchnerismo puro. Vuelvo a decir lo mismo. Si Massa no es kirchnerismo, hoy tiene la oportunidad de mostrarlo. Tengo una buena noticia para la gente. Van a ser las 12 de la noche y va a quedar claro que es kirchnerismo, después que cada uno vote lo que quiere. Es interesante lo de la Corte, yo también lo agregaba, que vos mencionabas, porque creo que fue el único momento donde pierde la impostada compostura, voy a hacer todo redundante que pueda, en la nota con Majul. Sí que no, pero ¿estás en contra del proceso de juicio político contra esta Corte? ¿O a favor? No, pará, no lo conozco, no leí ni siquiera los planteos. No es un tema, es un tema del Poder Legislativo. Cuando te conviene, independencia de poderes. Cuando no te conviene, hay que amañar los poderes uno con el otro. No es así. Pero al margen de deberías eso, conocerla porque soy el candidato a presidente. por supuesto. Es muy serio. Después del 19 de noviembre, no solamente eso. Digamos, no solo voy a ponerme a leer los fundamentos, sino que además voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del debate del microclima de la política chiquitita, sino que hace a la vida de la gente. Claro, me dice después del 19, le dice a Majul después del 19. O sea, de acá al 19 va moviendo cómo viene la cosa, ¿no? No, además, el planteo del juicio político de la Corte fue escandaloso, ¿no? Porque se está juzgando a los jueces por sus fallos, no por alguna inconsistencia en sus fallos. Y eso sí es escandaloso. Creo que es el momento del reportaje en el que coincidimos todos claramente, en el que Massa no puede salir, en el que queda... Claro. Tuvo algunos problemas de nervios y todo esto, nos reímos un poco el tema de la cabeza y estas cuestiones, pero creo que políticamente este es el momento más complicado en que Massa no puede salir. Creo que... De hecho, viste que se da tiempo diciendo quién, yo, qué opino, o sea, se da tiempo para calibrar qué es lo que va a decir, perdiendo la compostura, ¿no? Exactamente, y no puede hacerlo. No puede hacerlo. La respuesta no es una respuesta seria, nadie puede en su sano juicio decir que el expresidente de la Cámara de Diputados no esté al tanto de lo que está pasando claro, en la Comisión de Juicio Político. Sí, cuanto aparte se autopercibe el más informado sobre lo que pasa en el Estado. ¿Sentís que cala algunos dicen campaña del miedo, pongámosle? ¿Sentís que funciona esto? ¿Qué pasa con vos que hoy estás encolumnado con Javier Milei? Yo voto a Javier Milei, yo no tengo que ver ni con su campaña ni con su gobierno. Voto a Javier Milei, no es lo mismo. Sí, me parece que es lo que intentan hacer, ¿no? Pero es lo que intentan hacer desde el lado de Massa. Bueno, vos estabas pasando, cuando yo llegué, este discurso que dio en Córdoba diciendo que van a aumentar el boleto colectivo. No sé si viste, por ahí lo pasaron, hay un videíto que se viralizó en las redes de una mujer que dice, porque el colectivo te cuesta 56 pesos, pagas 500 pesos la leche, tanto el pan, tanto, no lo vi, pero tanto la carne. ¿Sabes qué? Si tenés hambre, chupate la sube, dice. Está viralizado, búscalo, porque dice el costo de subsidiarle a todos el transporte, a todos, es la emisión de dinero para dárselo a las proveedoras de transporte y generar inflación. A todos más o menos, los cordobeses y los sobre rosarinos y los cordobeses. todo al tercer del cordón del conurbano, claro, donde están los votos. Y yo me tocó votar como diputado. Y estoy en desacuerdo con subsidiar la oferta. Vos tenés que subsidiar la demanda, no la oferta. Vos tenés que analizar quién necesita y darle al que necesita, no al que ofrece y le dé a todo. Porque vos subsidiás el gas a todo un sector y le subsidiás al que necesita la garrafa social, que a ese tenés que dársela, pero también al que tiene una pileta climatizada en una casa, mansión en un barrio importante. ¿Sabés qué es interesante? Dijiste algo, atraso 3 temas. Dijiste, yo voto a Milei, no amo la campaña ni tenés expectativa de... Formás parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que no lo vota Milei personalmente, y dijo, no veo muchos, no me acuerdo el textual de Larreta, pues no veo mucha gente del PRO. Que se sienta identificada con la propuesta de Milei. ¿Cómo reaccionaste? Y nos coincidimos con Larreta en esto. Somos un partido democrático, lo hablamos, yo lo respeto a él me respeta a mí. Yo no soy un empleado municipal, soy un cuadro político y ocupo un cargo político dentro de su gobierno y me ha respetado. El voto es algo personal, no es parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y yo me siento, lo he dicho en reiteradas ocasiones,
No participo de la campaña de Javier Milei, no tengo intenciones de ser parte de su gobierno, de hecho no formo parte de ninguna propuesta. En muchas cosas disiento con él, en algunas coincido, y sé que es una incógnita. El gobierno de Massa es una certeza. Es una certeza de que van a seguir estando los Tailá de la vida investigando a los periodistas e investigando a la Corte Suprema. Es una certeza de que van a seguir abrazando a Irán con los kafieros de la vida y a Hamas con los kafieros de la vida. Es una certeza de que Cristina Fernández de Kirchner, si llega al poder, va a maniar todas sus causas y van a seguir apretando a la Corte Suprema. Y yo quiero correr el riesgo, no veo manera de que estemos peor. Tenemos la inflación más alta de los últimos 30 años, tenemos los niveles de pobreza más altos de los últimos 30 años, tenemos la corrupción de siempre con el kirchnerismo. Yo, cuando me toque poner mi voto, sin ningún compromiso de hacerme cargo del gobierno de Javier, apuesto por Javier Milei, corro el riesgo. Te va a decir alguien que no apoya a Milei, pero ¿cuál es Milei? ¿El de la motosierra o el edulcorado del acuerdo con Patricia? Bueno, por lo pronto tenemos el beneficio de la duda de que él no gobernó y no tiene ninguna causa de corrupción, y la verdad que institucionalmente no tuvo, por lo menos, la posibilidad de apretar a nadie. Del otro lado ya lo hicieron. Entonces yo creo que peor no se puede estar. Así que yo también tengo mis dudas cuál es Milei. Apuesto a que sea el mejor Milei. Te superbanco la franqueza con la que estás. Quiero decirte que Gracias. te banco un montón. Gracias. Porque viste que hay otros que vienen y te levantan el dedo. Superbanco, es decir, le concedo el beneficio de la duda. Sí, absolutamente. Yo espero, pero también tiene que ver... ¿Sabes qué pasa, Luis? No, todo tiene una letra y un espíritu. No es lo mismo que yo te diga voto a Milei y me quede callado que yo te explique. Mira, voto a Milei, pero al otro día que si gana Milei y tengo que denunciar algo que está mal, tengo que venir y decir que hay algo que está mal, tengo que interpelar, tengo que criticar, lo voy a hacer. Está claro. Sí, Lo voy a hacer con cualquiera, pero mucho más con Milei. Yo no soy de su partido, pero le doy el beneficio de la duda. Tiene un lado... Tiene muchas ideas en las que no concuerdo y muchas ideas en las que sí concuerdo. No, digo, yo banco también es en los mismos términos que decís vos, porque básicamente me parece que nosotros en este ejercicio de un Boca River con el que analizamos todo en Argentina siempre, no entendemos, no se le puede pedir a la gente, pero a nosotros sí, que un balotaje en general es un ejercicio de votar contra alguien, no a favor de alguien. Entonces, obviamente que la opción inicial de Waldo no era esta. Ahora, eso no significa que el país se termina, porque la opción inicial de Waldo no ganó. No, y otra cosa... Y me parece que un poco resume lo que está diciendo él la manera de muchos millones de argentinos, que están de acuerdo en que no saben ni siquiera qué es Milei. Algunos se animan, otros no, y todos tienen el mismo derecho. No, una cosita, perdóname que te interrumpí. No, y también desdramatizar el no coincidir. Yo en esto no coincido con Larreta, y me senté con él y se lo dije. Y bueno, yo no coincido en todo con nadie. Afortunadamente. Ni siquiera conmigo... a lo largo de mi vida. Y por supuesto que yo no soy el mismo ahora, después de haber tenido hijos, de haber enterrado a un padre, de haber pasado por la función pública, de la actividad privada. Uno va cambiando. Dos cortitas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en política o qué? Yo estoy en el equipo de Jorge Macri, voy a trabajar con él en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a continuar con lo que empezó Mauricio, siguió Horacio, y tenemos enormes expectativas en que Jorge va a hacer una enorme tarea en la Ciudad de Buenos Aires y voy a seguir con él. Sí. Bien. Y lo otro, inevitablemente, hoy se cumple un mes de la